Iván, es lunes, tenemos mesa legislativa. Con muchísimo gusto saludo en este espacio a Anaí Gómez, ella es diputada del PAN, está con nosotros también Víctor Hugo Lobo, diputado de Morena, y quien es también, además de diputado del PRI, su coordinador, Rubén Moreira. Les agradezco infinitamente que estén esta tarde con nosotros. Bienvenidos. Gracias, Alejandro. Y pues está ya sobre la mesa, Anaí, el asunto de la reforma. Ania, perdóname, sí. Una disculpa, Ania, el asunto de la reforma electoral. Dice la presidenta el día de hoy que no hay fecha exacta, pero los trabajos están y ya los mecanismos. El día de hoy también se recibió a los consejeros que presentan su propuesta ante el elegido presidencial para el proceso. Claro, bueno, de hecho esa es la parte que más nos llama la atención porque no existe un dictamen formal como tal en la Cámara de Diputados, que es donde tendría que nacer principalmente una reforma de este tipo, ¿no? Entonces nos llama mucho la atención eso. También nos llama la atención que más bien sea una reforma que nace o que se construye desde el Poder Ejecutivo, que viene desde una comisión encabezada, por ejemplo, por Pablo Gómez, que pues es una figura que nadie puede negar, una figura bastante ligada al partido en el poder, una figura pues muy ideologizada, o sea, nos parece, esa parte nos llama mucho la atención, pero yo quiero dejar también sobre la mesa la parte que Acción Nacional cree que es necesaria una reforma electoral, pero tiene que ser una reforma plural, tiene que ser una reforma que contemple el Parlamento abierto, tiene que ser una reforma que venga desde la ciudadanía y, por supuesto, desde los partidos políticos. Rubén, ¿cómo garantizar precisamente esa inclusión, esa participación y esos diálogos? Bueno, es una reforma, como se ha dicho acá, donde ya se anunciaron algunos puntos que tienen serios inconvenientes. Es una reforma que no sale de una petición de los partidos políticos, ni siquiera un reclamo popular, sino desde el Estado. Por lo tanto, no se ve que vaya a haber consensos. Es una reforma, además, en un momento poco prudente, cuando deberíamos de estar todos construyendo unidad, todos viendo cómo salimos adelante. Y me recuerda al 47 y el 46 en el siglo XVIII, que mientras las élites políticas debatían quién controlaba la parte política, el país se veía amenazado. Se han anunciado cuando menos tres cosas. Disminuir al órgano electoral, que ya tiene muchas dificultades por la reforma al Poder Judicial y poca independencia. El tema de disminuir el financiamiento público a los partidos, lo que pone en riesgo a la política por la posible intromisión del narco, de las oligarquías o desde los entes de gobierno. Y por el otro lado, y esto es terrible, terminar con la representación proporcional. No creo que sea el momento para discutir este tema y esperar mejores tiempos y hacerlo con una pausa grande. Víctor Hugo, tú que eres parte de la Cuarta Transformación, ¿cómo escuchas estas inquietudes? Bueno, sin duda yo creo que es un gran momento en donde tenemos que priorizar y garantizar que en todo momento vayamos ampliando los derechos político-electorales de los ciudadanos. Siempre es un buen momento este gran movimiento de transformación. Lo que busca es todos los derechos de las y de los ciudadanos, en todo momento estar buscando cómo profundizamos y ampliamos esa posibilidad de empoderar a los ciudadanos, cómo garantizar de que el ciudadano siga participando no solamente cada 3 o 6 años en un proceso electoral, sino de manera permanente en la vida pública. Es lo que busca esta reforma, que tengamos mecanismos como se han venido implementando de consulta popular, de revocación de mandato, de plebiscito, en todo momento tener esa posibilidad de que el ciudadano incida, y es un momento propicio. Coincido con la diputada Ania, por supuesto, con el diputado Moreira, pues de que es un tema que tiene que salir discutido, y por eso celebro yo que haya voluntad de diálogo desde la comisión que nos toca presidir, toda la disposición, por supuesto, para revisar los temas que son de interés. Estamos por recibir la propuesta enviada por el Ejecutivo y, por supuesto, que analizó la Comisión Presidencial para la Reforma Política, en donde hicieron una gran cantidad de foros, 24 foros en la ciudad, 31 foros en los estados, foros a nivel internacional, y por supuesto lo que hemos venido haciendo desde la Cámara es dotar de todos esos elementos e instrumentos que los ciudadanos nos hace falta para que nos involucremos más. Pongo solo el tema de que en México nunca hemos pasado prácticamente del espectro del 60% de votación, mientras Chile hace unos meses votó poco más del 85%.
y países de Europa están sobre el 85-90% de participación. ¿Cómo hacer que los ciudadanos se involucren y participen? Creo que eso es algo muy importante, porque eso le va a dar legitimidad y le va a dar mucho más profundidad a las acciones de los representantes y gobierno. Por supuesto que lo que se está buscando es fortalecer al INE, fortalecer al árbitro. Bajo ningún escenario se está pensando en retirar. Ha sido la izquierda quien luchó por la representación de las minorías. Por supuesto, se va a garantizar que las minorías estén representadas y por supuesto que solamente en el tema de recursos, pues evidentemente ver en dónde hay algunos puntos de oportunidad para garantizar que los recursos se ejerzan, como dice la Constitución, con eficiencia y austeridad. Ania, diputada, la oposición podría ser la más afectada de eliminar parcialmente la figura de los diputados de representación proporcional, de la modificación al financiamiento de los institutos políticos. ¿Qué podría pasar en ese sentido? Claro, además, bueno, partamos desde el hecho de que la mayoría que hoy existe, tanto en el gobierno como en el Poder Legislativo, pues es de muchos personajes y de partidos que se pudieron sostener anteriormente como una oposición gracias a la representación proporcional. Entonces a mí me parece... Pero Pablo Gómez llegó a ser por primera vez bueno diputado. Que hoy el diputado Víctor Hugo dice que no se pretende afectar esa parte, aunque no es lo que se ha escuchado en otros voceros de Morena. Se busca eliminar la figura plurinominal, lo que nos parece riesgoso, porque al tú eliminar esa figura estás eliminando a alguien que sí votó, pero que no ganó todo en las votaciones. Es decir, existe la representación proporcional porque en una democracia deben escucharse todas las voces. Y nos preocupa también la parte del financiamiento a los partidos políticos, o incluso se ha hablado de esta austeridad a los organismos electorales como es el INE, o incluso de desaparecer a los soples en los estados, en los gobiernos locales. Eso nos parece muy peligroso. Primero porque si tú le quitas dinero a los partidos políticos, pues ¿quién crees que va a llegar a inyectarle más dinero? El crimen organizado. Y segundo, porque nos parece que al contrario, si lo que queremos es que haya mayor participación ciudadana, lo que tenemos que generar es mayor confianza. Y el árbitro, para ser independiente y autónomo, en este caso el INE, pues tiene que tener los recursos necesarios, pero no solo los recursos, Alejandro, la profesionalización, porque hay algo que se ha dicho también, si tú le empiezas a quitar cada vez más recursos al INE, pues vas a afectar, en este caso, por ejemplo, a más de 1,500 profesionales electorales, y esa parte creo que está muy riesgosa, porque lo que tenemos que hacer es, por el contrario, fortalecer cada vez más al árbitro para que haya un árbitro autónomo y entonces haya mayor confianza de la ciudadanía y la ciudadanía haya mayor participación. Rubén, coordinador, cualquier mexicano dirá que sí está interesado en que la democracia nos cueste menos, pero ¿en qué momento bajar costos o sacrificar dinero puede ser una afrenta a la democracia lejos de un fortalecimiento a la misma? Las dictaduras cuestan más, mucho más. Una dictadura nos costaría todo a nosotros. Mira, nadie está reñido por una mejor y más eficiente forma de utilizar los recursos, pero México decidió un órgano autónomo fuerte, que no le queda duda a nadie quién ganó las elecciones. Y esa es la construcción histórica, por ejemplo, del INE, de las soples, del Tribunal Electoral. Hoy va a haber más subsidio para el tren interoceánico o para el tren Maya que lo que cuesta toda la democracia mexicana junta toda. Es más, podría pagarse 2 o 3 veces la democracia mexicana con los subsidios que hay ahí, por un lado. Por otro, México decidió que los partidos políticos se financiaran con recursos públicos para saber de dónde viene ese dinero. ¿Qué pasa en otras latitudes? Bueno, pues el dinero puede venir de los grandes oligarcas, nada más ellos harían política, o del crimen organizado. Nosotros estamos porque todo se transparente y se mejore y no se tire dinero. Pero ¿cómo van a hacer en el 27 una elección del Poder Judicial, que ni siquiera pudieron hacer en los términos de la Constitución la vez pasada, más todas las elecciones locales y las elecciones federales que vienen en el futuro? No son momentos para jugar con la democracia, no son momentos para distraernos en temas de política electoral, sino para fortalecer la unidad. Yo creo que es ahí donde debemos de poner la atención. Y esta es una reforma que no sale de los actores políticos. El 46% de los mexicanos votó en contra de Morena, sin embargo, se quedaron con el 75% de los escaños en la Cámara de los Diputados y las Diputadas.
Algunas de las fórmulas que nosotros hemos visto que se ensayaron en la pasada legislatura y en el pasado gobierno llevarían a una representación del grupo mayoritario de cerca del 85% en la Cámara de Diputados y del 90% en senadores. Por cierto, muy parecido a lo que está viviendo hoy mismo Venezuela. Por eso nosotros digamos, pausemos y trabajemos de otra manera. Víctor Hugo, en caso de seguir la propuesta, de presentarse y darle el cauce legislativo, ¿cómo garantizar que aquí sí y no como ocurrió en ejercicios anteriores, pienso en la reforma judicial, sí se escuche a la academia, sí se escuche a la oposición y que los foros, lo que se vierta ahí, sí sea considerado? Yo saludo a Alejandro el comentario porque creo que son estos espacios los que fundamentan y yo escucho con muchísima atención, por supuesto, al diputado Moreira, en donde imagina un escenario un poco caótico de lo que pudiera ser una reforma electoral, cuando más bien debemos de ver las bondades que esto significa y que esto posibilita en beneficio de la sociedad y de los mexicanos. ¿Cómo garantizar? Pues poner planteamientos muy concretos. Yo he hecho una petición, hemos hecho planteamientos, escuchar Acción Nacional, al PRI, que hagan planteamientos puntuales de dónde les gustaría. Ahorita escucho que el planteamiento es que no haya nada. Yo creo que nosotros estamos en una evolución como sociedad. Hoy te puedo decir que la fiscalización en redes sociales a los partidos políticos prácticamente no existe. Y hoy ahí se da una gran cantidad a los medios como ADN 40 obligan a que haya, por supuesto, peso por peso, centavo por centavo. Y tiempos oficiales. Segundo por segundo. Para que se difunda el programa, pero aquí y a los medios impresos, pero a las redes sociales no sé. Entonces hay que regularlo y todo eso es lo que tenemos que entrar ahorita para garantizar que las contiendas sean equitativas, sean justas, sean plenamente democráticas, transparentes y confiables para todos los mexicanos. Entonces tiene que ver con todo esto. Las reglas con las que se jugaron y que se vienen del 2014, desde el 94, cuando el PRI estableció el mecanismo. Hoy la representación que se tiene en la Cámara, que escucho que hay una queja, pues es estrictamente lo que se planteó prácticamente desde el 94, 97 y en el 2014, de la sobrerepresentación. Morena y los partidos aliados ganaron el 85% de los distritos electorales, de los 300. ¿Tiene el 85% de los diputados? No, tiene el 72%, porque hay que dar paso, por supuesto, a la proporcionalidad de todos los partidos y de todos los votos que se dieron. ¿Qué tenemos que hacer? Los partidos tienen una gran responsabilidad. Incorporar a los ciudadanos que participen, que verdaderamente estén representados los ciudadanos en los partidos. Hoy lo que se busca es prácticamente, en el tema plurinominal, se mantengan plurinominales de manera plena, pero que no sea una cúpula quien decida, sino de cada vecino y ciudadano que tomó la decisión de participar en los partidos políticos, quienes sean los más votados, a quienes la ciudadanía a través de sus partidos les dio la mejor posición y la mejor confianza, pues que sean los que representan, que no sea una lista de Senado, una élite parecida o la lista B en la Ciudad de México, y los 20 más votados de cada partido sean los que representen. Se nos agota el tiempo. Rubén, no cambiar nada es lo que realmente así es, sería la propuesta del PRI, como ahorita se mencionó. Cuando el demonio anda suelto, no le abras la ventana, ni lo pronuncies, porque se puede meter a esto. Y estamos en momentos muy críticos. Nosotros hemos dicho, esto es la misma secuencia que se siguió en Venezuela y esto es peligroso para México siempre. El 46% de los mexicanos no votó por Morena. Hubo trucos ahí para llegar al 75% de la representación. Eso está en las urnas. Vayámonos a la representación proporcional pura. Ahora, ¿por qué el gobierno tiene que meterse en las decisiones de los partidos? Me parece que al gobierno no le gusta que en el único espacio que queda, institucional, de debate, estén los que puedan dar el mejor debate y empieza a revolver las cosas. Insisto, creo que no es momento para que las cúpulas, las élites, estén discutiendo temas de política electoral. Bien. Cuando en el mundo estamos en un grave riesgo. Kiania, diputada, ¿qué pediría para este proceso Acción Nacional? ¿Qué va a hacer en él? Yo también creo que todas las reformas que ha hecho Morena pues nos ha llevado cada vez a ir debilitando cada vez más nuestra democracia, nuestras instituciones, pero si se va a hacer una reforma electoral, porque ellos tienen la mayoría, pues nosotros pedimos que se contemple la nulidad de elecciones donde se compruebe que estuvo involucrado el crimen organizado. El PAN está proponiendo la segunda vuelta electoral.
Ojo, sí hay fiscalización en las redes sociales, digo, llevo 3 elecciones de mayoría y me ha tocado que hay fiscalización en las redes sociales para los candidatos, que conste que ya dijo el diputado de Morena que sí van a seguir los plurinominales. Yo creo que esta, más allá de ser una reforma electoral de control, tiene que ser una reforma electoral de los ciudadanos y de los partidos políticos, porque es ahí donde se tienen que tomar las decisiones, pero tenemos una muy mala experiencia con las reformas que ha hecho este régimen. Ahí tú mismo lo dijiste, el tema de la reforma al Poder Judicial. Quitarle dinero al Poder Judicial nos ha llevado a toda una cadena pues de muy mal trabajo lo que se está haciendo ahora y que no le genera confianza al ciudadano. Pues les agradezco a los 3 infinitamente que hayan estado aquí esta tarde y pronto nos vemos para seguir platicando. Muchas gracias. Gracias. Al contrario.